diapositiva es importante, sí, pero es más que un remember para ustedes, porque esto ya lo ven en medicina interna, lo ven en clínica, en cuanto a lo que es, ahí se comió chanchito, creo, Michelle, en cuanto a lo que es, ¿cómo se llama? Una de las complicaciones de estas fracturas, tanto las de fémur proximal como las de fémur tercio medio, que es la embolia gracia y la tromboembolia pulmonar, pues, ¿no? Esto más que nada para recordarle el porcentaje, la frecuencia, el periodo en el que se puede presentar y los síntomas que ustedes ya los conocen, principalmente lo que es el distrés respiratorio, ¿no? Y los otros que son las petequias, etcétera, etcétera. Esto más que nada es un remember, no se lo voy a poner en el examen o en lección. La clasificación similar a la que ya hemos hablado en húmero. Acordémonos que las letras son A, B, C. Las A son las más sencillas, los números son 1, 2, 3. La 1 es la más sencilla, la 2 la menos, la intermedia y la 3 la más severa, pues, ¿no? Y ustedes van a decir, doctor, pero aquí no dice, aquí dice aparte 3, 2, 3, 2. ¿Qué es eso? Esto es súper sencillo. El número 3... Eso no tampoco les voy a tomar, pero es para que lo sepan. El número 3 significa el tercer hueso largo de arriba hacia abajo. ¿Cuál sería el número 1? El húmero. El número 2 sería el radio y el cúbito, y el número 3 es el fémur, porque estamos hablando de huesos largos, y el 4 obviamente la tibia. Entonces el 3 habla del fémur. El 2 habla de los tercios. El 1 es el tercio proximal, el 2 es el tercio medio, y el 3 es el tercio distal. Entonces, al hablar de 3-2 estamos hablando de fémur tercio medio, ¿sí? Igual no, les digo por curiosidad nomás, ¿no? Entonces vamos a hablar de la A1. La A1 es una fractura oblicua larga, la más benigna, la que pega más rápido. Simple, ¿no? La A2 es una fractura oblicua corta y la A3 es una transversa. ¿En qué se diferencia la transversa de la oblicua corta? Que la transversa mide menos de 30 grados. Es la única diferencia. Las B, aquí miren que persiste el 3-2, ¿no? Porque estamos hablando de diáfisis, de tercio medio. Las B es una espiroidea con un tercer fragmento. La B2 es una oblicua corta con tercer fragmento. Y la tipo 3 es una multifragmentaria, pero más organizada como la C que ya vamos a ver. La C1 es una espiroidea, es decir, pero con más fragmentos. La C2 es una segmentaria, en donde tienen ustedes un segmento entre los otros dos, que nosotros le decimos vulgarmente el macarrón. Y la C3 es multifragmentaria con minuta. ¿Alguna duda hasta aquí? Miren que les pregunto, ustedes dicen, no, doctor, ustedes no dijo. Es mala gente porque perdió Carapaz. Bueno, en cuanto a lo que es los métodos de estabilización, simplemente se los voy a nombrar, no se los voy a tomar porque ustedes ya saben que ustedes no están todavía para cuestiones quirúrgicas. Entonces, vamos a hablar de varias. Tracciones esqueléticas que ustedes algunas supuestamente ya las conocen, que para un fémur fracturado en su tercio medio no vale meter una tracción esquelética supracondilia femoral. ¿Por qué razón? Porque estamos invadiendo el fémur y lo estaríamos prácticamente, entre comillas, contaminando para un posible tratamiento, ya sea con clavo, placa o con tutor externo. Entonces, para una fractura de fémur, el tratamiento ideal es la tracción transtibial proximal, que acuérdense que va de externo a medial. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con el CPE, con el ciático popliteo externo. Entonces, para no darle al ciático popliteo externo, tenemos que entrar de lateral, que sabemos dónde está el ciático popliteo externo, hacia medial. Cuando vaya a salir ese clavo, Dios quiera saber dónde va a salir, no va a lesionarme ninguna estructura. ¿Sí? Los fijadores externos más los utilizamos en fracturas expuestas, en fracturas que tienen gran contaminación de partes blandas. Entonces, eso de allí más lo usamos en los fijadores externos en este tipo de lesiones. Acordarse siempre que cuando ustedes les hablen de fijadores externos, rara vez el tratamiento sería definitivo por un fijador externo, salvo que no haya otro tipo de material o hablemos de una infección o un compromiso que esté evitando que sea otro tipo de tratamiento. Antes, el tratamiento ideal de las fracturas diafisarias era la placa.
pero ustedes conocen que meter una placa significa hacer una incisión del tamaño de la placa y por lo tanto antiestético, mayor sangrado, porque hay que abrir bastante músculo, bastantes arterias perforantes y mayor complicación. Y lo que más se utiliza, ya sea en niños, cuando son inestables, porque muchas veces en los niños no se necesita operar los fémurs, salvo que sean inestables. Acuérdense de la espica de yeso, que es la que lleva en el niño como calzoncito y que le lleva hasta el tobillo. Con eso basta y sobra para estabilizar una fractura de fémur. Pero si la fractura está angulada, está desplazada o es inestable, pues hay que colocar estos clavitos que son similares a los, ¿cómo se llamaban esas cosas? No son crochets, son agujones que utilizaban nuestras abuelitas para hacer los suéteres de lana. Entonces, los que tenemos familiares en la sierra saben de qué les estoy hablando. Los que de la costa nunca habrán visto una abuelita con agujones. Pero sí, pero en Manaví nunca va a haber una abuela yo con un agujón tejiendo un suéter. Entonces, estos son similares. Entran por las partes distales y rellenan el canal medular hasta darle un poquito de estabilidad. Actualmente en niños el material ideal es titanio para este tipo de clavitos. Y el gol estándar para este tipo de fracturas es el clavo medular, que es mucho más grueso, mucho más rígido y tiene que ser bloqueado para que no haya rotación de los fragmentos. Ustedes lo ven, chuzo, doctor, ¿eso es una carnicería? No, nada que ver. Para meter un clavo de fémur, yo necesito hacer una incisión de 2 centímetros nada más en la parte posterior a nivel del trocánter y por ahí, con ayuda de rayos X intensificador de imágenes y con una guía, meto ese clavo y y la cirugía se termina poniendo estos tornillitos también, que son heridas de medio centímetro, es decir, el sangrado es casi nulo. Entonces, actualmente son preciosos los procedimientos con intensificador de imagen. Después de operar a estos pacientes, siempre hay que darle movilización precoz para evitar las tromboembolias, las escaras y todo lo que hemos hablado con las anteriores fracturas. Y preferible, antes de que se vaya de alta, darle terapia física en el hospital, ¿no? Es lo ideal para que sepa en casa el paciente qué es lo que tiene que hacer. Complicaciones, puede haber una refractura. Muchas veces las complicaciones son debido al tipo de fractura o debido a la mala técnica o a la mala elección del implante que se haya utilizado. Entonces aquí menciona falla del dispositivo, como les dije, puede haber dolor, puede haber infección, complicaciones neurológicas muy raras, puede haber síndrome compartimental, porque igual no se descarta lo mismo por la cantidad de musculatura que tiene, no, tampoco se descarta identificación heterotópica es mucho más frecuente por donde se mete el clavo, es decir, en la región trocantérica puede haber una miositis osificante o una osificación heterotópica a ese nivel. ¿Sí? Fallas del implante, nosotros le decimos a esta palabra fatiga de material, se rompe, se parte la placa, miren que está partida aquí, se parte el clavo, o es un poquito más fuerte y solamente se dobla. Acá se dobla la placa, se dobla el clavo y hay que sacar porque eso no vale. Entonces, al momento de sacarlo, hay que colocar injerto a ese nivel y colocar otro implante que no haya sido el mismo que se haya colocado. ¿Alguna duda, jóvenes? Curiosidades también son bienvenidas. Doctor, en el caso de una fractura expuesta con tutores externos, el músculo se llega a atrofiar. ¿Es necesario con el tiempo realizar un colgajo o algo para recuperar ese músculo si la fractura está abierta? Normalmente si el músculo está atrofiado, lo que hay que hacer es recuperar el tono muscular posterior a esto con fisioterapia. Es difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque si tenemos fractura expuesta, tipo 3 de Gustilo, tipo 3A, 3B, peor 3C, hasta no hacer un buen colgajo, no se va a poder cubrir este músculo y por tanto no se va a poder rehabilitar. Entonces tiene que estar totalmente cubierto y la mayoría de esos tipos de fracturas, los pacientes llegan con unas piernitas súper flacas, súper chupadas de lo que se ha atrofiado el músculo. Como le digo, no es difícil recuperarlo, tampoco es imposible, ¿no? Pero sí hay que hacer rehabilitación. Lo que es transposiciones tendinosas, eso no funciona, salvo que haya una lesión neurológica. Entonces ahí sí hay que hacer transposiciones tendinosas. Doctor, buenas tardes. La tracción de Bryan es usada para niños
menores de 2 años para fractura desplazada, ¿eso es verdad o no? ¿Cuál de Brian? ¿La de Kobe Bryant, el basquetbolista? No, no Es sé cuál una es. que parecen unas poleas que están traccionando las piernas hacia arriba, ¿eh? Bueno, las tracciones que se utilizan normalmente, esas son a nivel de cadera, no se utiliza para fracturas de fémur. Poner tracción a un chico a nivel de lo que es por una fractura de fémur es una locura. A la fractura hay que darle la solución inmediata. La tracción que tú mencionas, más que nada se la utiliza bastante para sinovitis transitoria a nivel hospitalario. Es decir, cuando hay impactación de la cabeza, bueno, nos estamos metiendo en lo que es otra cosa que no es la materia, pero hay una impactación de la cabeza del fémur sobre el cotilo. Entonces lo que se necesita es que haya un poquito de espacio para que descanse esa cadera y se hace una tracción para darle más respiro. Pero para fracturas, no. Normalmente los niños hay que resolverlos rápido. No hay niño que aguante una tracción. Un adulto sí, un niño imposible. Ujú. ¿Alguna duda? Está pensativa. ¿Qué le pasa a Daniela? Está pensando en no sé qué. No sé qué, no sé cómo, como dice Audi. A ver, dudas, jóvenes. Ya, aprovechemos que acabó de comer Michelle. Y Michelle terminando de comer pregunta más. Ay. ¿Y con qué? Con juguito de mora haber sido. Con Con agua agua. nada más. Ay, Dios mío, tremenda almuerzo que se mete y se mete con agua para que no le dé remordimiento de conciencia. ¿Alguna duda, jóvenes? Estas fracturas de fémur distal, esta charla es súper rápida, porque más que nada es un remember o es algo similar a las fracturas de húmero. Las de fémur son bien parecidas también a las de húmero, pero estas de aquí son súper bien parecidas a las de húmero. Entonces, por eso no la hago muy amplia, porque no tiene mayor diferencia que las de húmero. El fémur distal a nivel, ya acordémonos que justamente termina el tercio distal de la diáfisis, empieza la parte supracondilia femoral. Estas fracturas son igual que las anteriores. Muy alta energía en pacientes jóvenes, baja energía en pacientes añosos con enfermedades, como se llama, que pueden estar afectando la calidad ósea, osteoporosis, etcétera. Y en pacientes operados de prótesis también es muy frecuente. Es decir, por caídas, pacientes operados de prótesis, por la palanca que puede provocar la prótesis. Tiene la característica de que esta fractura es similar, como lo mencionamos hace un momento, en ir para atrás por acción de los gemelos. Se llevan para atrás el fragmento distal. El cuádriceps lo que va a hacer es provocar un acortamiento, como que se monta la fractura, y los aductores llevan hacia adentro la fractura, provocando el varo. La clasificación es igualita que la de húmero, no se diferencia en nada. En una sola cosita, en una sola palabra se diferencia, que ya les voy a indicar cuál. Miren lo que les mencioné hace un momento, los números, ¿no? Vuelven a estar por acá. El 3 significa fémur, y ya no es 2, porque ya no es fémur tercio medio, sino que es fémur distal. Entonces es 3-3. Entonces las fracturas de cuello de fémur y las fracturas de la región trocantérica sería 3-1. ¿No es cierto, John? John o Jonathan, se te borra el nombre. John, doctor. Eso. Entonces, esa sería la cosa. Acordémonos de la clasificación entonces de húmero, es similar a la de fémur. La tipo A1 es una fractura oblicua larga extraarticular. ¿Qué significa? Ayer sus compañeros me decían, doctor, ¿por qué extraarticular? Esta es la articulación, ¿sí? Fémur, tibia, la articulación, lo que está en el medio. Si esta fractura no comunica la articulación, es extraarticular. A nivel de tercio distal, oblicua larga, trazo simple, A1. Trazo simple con una cuña, A2. Y multifragmentaria, A3. Las tres son extraarticulares. Cuando hablamos de articular parcial, significa que un cóndilo está afectado. Entonces, si es el cóndilo externo, tipo B1. Si es el cóndilo interno, tipo B2. Pero es articular parcial. Y esta B3 es la que se diferencia a la del húmero.
¿Cómo se llamaba la fractura del húmero que tenía el pedacito de centro cívico volado, es decir, el cóndilo volado en la sagital? Esta ni se acuerdan, oye, ustedes voy a tomarles lección más constantemente. ¿Cómo se llama? Capitellum. ¿Sí? Ya, esta de aquí no se llama capitellum, esta se llama Hoffa, como ese histórico general, no sé de dónde, Jimmy Hoffa. Entonces, se llama Hoffa, fractura de Hoffa. Y tenemos las fracturas que son articulares completas. ¿Por qué completas? Porque comprometen a los dos cóndilos. Si es una fractura simple, metafisiaria, y simple articular, es una C1. Si es una simple articular multifragmentaria metafisiaria, es una C2, más compleja. Y si es una multifragmentaria a nivel, ¿cómo se llama? Metafisiaria, y si es multifragmentaria articular, C3, mucho más compleja. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Aquí está la fractura de Hoffa, la tipo B3, que es una fractura sagital del cóndilo. Entonces, esta de aquí va a tener una diferenciación de las otras. El tratamiento también va a ser diferente quirúrgicamente hablando de las otras, ¿no? Aquí nosotros podemos ver unas radiografías. En fémur es igual que en húmero, y en todas las diáfisis, AP y lateral. En fémur distal, AP, lateral y oblicua, por si nos queda la duda. Pero siempre es AP, lateral y oblicua en todas las que son terciodistal, en húmero igual. Si ustedes ven aquí, se fijan que tenemos un fragmento proximal, un fragmento distal, y si nos fijamos mejor, tenemos que el cóndilo externo está a un nivel y el cóndilo interno está a otro nivel, cuando casi siempre deberían estar al mismo nivel. Entonces, nunca hay que contentarse con una sola proyección, porque si nosotros vemos aquí, ¿qué es lo que dice el cirujano? Perfecto, le pongo una placa, uno con este, y se acabó la cirugía. Cuando de repente hacemos la radiografía AP, y miren ese crimen, ¿sí? Teníamos una que era de 2 fragmentos y ha sido tenemos esta, de acuerdo a la clasificación de la AO, es una tipo C2, aparentemente, multifragmentaria metafisiaria con una línea articular simple. ¿Sí? Miren cómo cambia la cosa, por eso dice se evalúa mejor la fractura con 2 proyecciones. Esto ya habla de cirugía, no simplemente es para que ustedes lo sepan. Como ustedes saben, esto no va en ningún examen de ustedes. Las fracturas a nivel femoral distal son muy traicioneras, son muy complejas. Hay muchos tipos de tratamientos, desde una simple placa a clavos medulares retrógrados o anterógrados, dependiendo del tipo donde esté ubicada la fractura. Estas son las fracturas periprotésicas, es decir, un paciente que tiene una prótesis de rodilla, por palanca de su prótesis ha provocado una fractura. Entonces hay que tratar de ver la posibilidad de cómo armar esa fractura. Fracturas que necesitan, osteoporóticas, que necesitan un tipo de placa especial, la cual debe ser sus tornillos fijados a la placa porque el huesito es de mala calidad, como lo menciona aquí esta técnica. Y los objetivos es siempre la reducción anatómica de la articulación, porque la complicación más frecuente de este tipo de fracturas es la artrosis postraumática. Esa es la complicación más frecuente. Mientras que a nivel de la diáfisis del fémur, la consolidación viciosa es la más frecuente. Puede dar angulaciones en varo, en valgo, antecurvatum o recurvatum. ¿Sí? Esta carnicería hay que hacer para colocar una placa de este tipo. Actualmente ya se utilizan placas tipo LIS. LIS significa de bajo contacto, de bajo perfil, la cual necesita un hueco pequeñito simplemente para, con un instrumental especial, resbalarla alrededor del hueso sin necesidad de abrir esta carnicería como la ven ustedes aquí, ¿sí? Déjenme ver. Por aquí había la placa LIS, déjenme ver. No está. Bueno. Esos jóvenes en cuanto a lo que es fémur distal, si tienen alguna duda, no se mantengan en silencio. Doctor, en este caso también la fisioterapia es un factor importante para evitar el riesgo de artrosis. Claro, no, el riesgo de artrosis siempre tienen que nombrárselo al paciente, porque es una fractura que si no es reducida al 100%,
el riesgo de artrosis es muy alto. Ujú. Ah, lo que me olvidaba decir, este tipo de fracturas tienen un alto porcentaje de lesiones de las partes blandas de la rodilla. No solamente las de la parte de los cóndilos femorales, sino también las partes de la meseta tibial. Ambos, como están en vecindad de la rodilla, pueden tener lesiones de meniscos, ligamentos cruzados, ligamentos colaterales. Entonces, siempre después que se realiza el tratamiento de estas fracturas, continúa la evaluación de este tipo de partes blandas. Doctor, ¿y qué tan frecuentes son esas fracturas y pueden producir discapacidad? Claro, si que produce una artrosis postraumática puede provocar discapacidad, puede también tener otras complicaciones como la pseudoartrosis, el retardo de consolidación y la consolidación viciosa. Entonces hay que tratar de resolverlas y pueden producir discapacidad si no se las resuelve. Y estas fracturitas que vamos a hablar son las fracturas de rótula, son simpáticas para nosotros, feas para los pacientes, pero son sencillas, gracias a Dios, de solucionar. Acuérdense que la rótula es un hueso sesamoideo, el más grande del cuerpo humano. Tenemos también llamada como patela, algunos lo llaman patela, otros lo llaman rótula. Bueno, la cuestión es la misma, es el sesamoideo que tenemos en la rodilla y es parte del puente extensor o del mecanismo extensor de la rodilla. ¿Qué significa esto? Tenemos un puente, el carretero de entrada, que es el músculo cuádriceps, la rótula que aquí está fracturada y tenemos el tendón rotuliano. Si hay un traumatismo en el cual le impide al paciente extender la rodilla, uno de estos tres componentes está roto. O está la fracturada la rótula, o está roto el cuádriceps, o está roto el rotuliano. Ustedes le dicen al paciente, levante la rodilla extendida, y, no doctor, no puedo, y pum, se le dobla, se le queda, uno de esos tres está roto. Entonces, ahí hay que investigar cuál es, dependiendo del mecanismo. El traumatismo es, como ustedes lo ven, trauma directo, caída sobre la rodilla viene muy hinchada porque es una fractura articular. Me olvidé decirles que la fractura supracondílea femoral también, si es articular, se va a hinchar bastante porque sangra hacia la articulación y va a provocar una hemartrosis. Y por lo tanto va a haber sangrado abundante, va a haber un globo en la rodilla y por lo tanto habrá que hacer una artrocentesis, sacar esa sangre, siempre y cuando no vayamos, hay que hacerlo en un quirófano porque acuérdense que si metemos una aguja, estaríamos exponiendo la fractura, estamos haciendo una fractura expuesta. Entonces hay que hacerlo en quirófano, cuando esté fracturado. Las fracturas de rótula, como les mencioné, el mecanismo es trauma directo de la rodilla, caída arrodillado, o al momento que ustedes van en un automóvil y pega el tablero sobre su rodilla. Puede haber fracturas asociadas del fémur, fracturas asociadas de la cadera, acetábulo, todas las que ustedes ya conocen, luxación de cadera. Entonces puede haber fracturas de la rótula a varios niveles. Esta de aquí es una de polo inferior de rótula. Puede haber fracturas, como la más frecuente es la bifragmentaria, que ustedes las ven aquí. No les voy a poner clasificación de la AO para no confundirlos más, ya hablamos de 2 clasificaciones arriba de la AO. Simplemente que sepan reconocer que son fracturas bifragmentarias, fractura del alerón externo, fractura del alerón interno o multifragmentarias, que son combinadas de las anteriores. ¿Sí? Esta es una fractura del alerón externo. El paciente, como les digo, viene con limitación para la extensión, rodilla muy hinchada, proyecciones para rodilla. Antero, posterior y lateral son las básicas. Pero muchas veces hay que pedir esta proyección que ustedes ven aquí, que es una proyección oblicua de rótula, que es con la rodilla flexionada y el colimador en antero posterior, para poder ver bien si no existe una fractura marginal o a nivel de lo que es el alerón externo o interno, ¿no? Estas fracturitas son muy similares a las, ¿cómo se llama? A las rótulas bipartitas, que son de nacimiento. Entonces, ¿cómo se las va a diferenciar? Por el tipo de borde, que es totalmente reabsorbido y de forma regular los de las rótulas bipartitas. Las fracturas son irregulares y no son de, ¿cómo se llama? Mejor dicho, tienen un antecedente de trauma. Ya les voy a decir por qué. Porque la rótula bipartita muchas veces es bilateral, de ambas rodillas. Entonces, ustedes para salir de la duda, pidan una radiografía contralateral y se dan cuenta si es una fractura o una rótula bipartita, ¿no?
Pueden haber fracturas conminutas en varios fragmentos, en los cuales hay que prácticamente es un rompecabezas ver cómo se arma eso, y son las de más alta tasa de artrosis, este tipo de fracturas. ¿Sí? Aquí, como les decía, el diagnóstico diferencial de una rótula bipartita, la pueden ver en la anteroposterior, pueden ver de esta forma. Ustedes dicen, oye, doctor, es una fractura. No, ven una tomografía y ven ahí de esa forma. ¿Y qué es lo que se lo diferencia? Los bordes reabsorbidos. Mucha gente ha terminado operando estas rótulas bipartitas pensando que es una fractura de rótula y se encuentran con esto, mire. Es una rotulita prácticamente bien diferenciada, no se ven signos de fractura, de daño, y acá también. Entonces, muchas veces hay que diferenciarlo de una fractura de rótula. El gol estándar de este tipo de fracturas para operar es este tipo de cerclaje que nosotros le llamamos en banda de tensión. ¿Cuál es la ventaja de esta banda de tensión? Que nosotros lo colocamos con 2 clavijas y con un cerclaje, muchas veces en 8, no en 0, para que el paciente pueda caminar de manera inmediata y doblar su rodilla sin ningún problema, es decir, flexionar su rodilla. Como les dije, si está en multifragmentaria, pues hay que poner clavos por todos lados y armar, así como se ha hecho acá, y armar con un cerclaje. Es una ferretería, cosa seria, pero los ratos habrá que retirarlo. Hay que saberlo hacer bien, porque si se lo hace mal, puede pasar esto. No hay congruencia y puede provocar una artrosis a nivel de la patela, de la rótula. ¿Sí? Entonces, no hay congruencia, provoca una artrosis y eso va a fracasar. Puede haber hasta pseudoartrosis, no pega bien la fractura y puede también provocar un daño a ese nivel de la articulación. Pregunten, jóvenes. Yo sé que saben bastante, pero pregunten. Doctor, en caso de la fractura de rótula, ¿puede haber alguna salida de líquido sinovial o queda afectado de alguna manera ya la articulación? No, fractura de rótula lo que le va a dar en ese instante es una hemartrosis, es decir, va a haber sangrado que va a ir a depositarse dentro de la articulación, se va a llenar el globito y eso es lo que se va a encontrar. Pero no va a afectar en nada posterior la parte sinovial. Gracias, doctor. Doctor, ¿y la patelectomía parcial y la total, cuándo se deben utilizar? Normalmente la patelectomía parcial, empezando por la parcial, lo que pregunta Jorge es normalmente patelectomía significa sacar un pedazo de la rótula y se la utiliza bastante es cuando el polo inferior es multifragmentario y es difícil agarrarlo. Entonces, para evitar este problema, lo que se hace es sacar ese polo inferior que no vale. Al sacar ese pedacito, estamos haciendo una patelectomía parcial y lo que se hace es unir el rotuliano con el resto de la rótula. Y la patelectomía total es cuando tenemos prácticamente una rótula que está hecho 1000 pedazos y va a ser imposible armarla. Entonces lo que se hace es sacar esos 1000 pedazos y unir el cuádriceps con el rotuliano directamente. Entonces en esos casos sería, Jorge. Doctor, después de una fractura, ¿está recomendado el uso de rodilleras o no es necesario? Normalmente nosotros no usamos rodilleras ni brace en una fractura de rótula, porque lo que queremos es que el paciente mueva inmediatamente la rodilla y por lo tanto empiece a hacer la flexión de la rodilla. Entonces no indicamos eso nosotros. Yo utilizo solamente brace cuando opero ligamento cruzado, más no rótula. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Para mí que están alistándose con las tablets, con los celulares para la copia, digo para el examen. Doctor, disculpe una pregunta. Ajá. La lección está solo para 10 minutos, ¿no eran 15? Puse para 10 minutos. Sí, doctor, está para 10 minutos. Oye, qué sanga, no te manches, espérate un rato. En buena hora que me has dicho. Tengo 5 minutos para corregir eso. ¿Ah? Espérenme un chance. Póngale 20, doctor. Ya, ahorita mismo. Doctor, y también sobre, nosotros tenemos problemas en las asistencias de los días miércoles. Creo que la mayoría nos marca como que nunca hemos asistido a clase y nos está afectando en el promedio de las asistencias. Pero ha de ser del mes de junio, no creo, porque yo en los de mes de mayo sí les he puesto miércoles. El mes de junio tengo problemas no solo con ustedes, sino con el grupo, ¿cómo se llama? Con el grupo 18, porque estos señores de la universidad me cerraron el contrato el 31 de mayo y hasta la fecha me lo reactivan. Entonces, tengo problemas de claves de correo institucional.